Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Dios les bendiga esta gloriosa mañana. Es un privilegio volver a llegar hasta la intimidad de sus hogares para poder llevar a cabo la serie de temas que hoy estaremos iniciando con ustedes, hermanos. Es un privilegio muy grande poder saludarlos a todos ustedes que están pendientes de la programación de Canal 27 y por qué no decir la franja de predicaciones que el día domingo se lleva a cabo. Hoy Dios nos permite estar acá porque su misericordia así lo ha querido. Nos alegramos volverlos a saludar, nos alegramos volver a vernos, aunque sea a través de este medio, pero estamos con ustedes para bendecirlos a través de la bendita palabra. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio. Hoy quiero adelantar algo. Hoy iniciamos una serie de conferencias basados en un tema general con respecto a la unidad. Y para ello hoy quiero tomar la Sagrada Escritura. Después de leer la palabra, quiero orar brevemente con ustedes para poder desarrollar esta serie de temas que vamos a estar hablando por un mes, por todo el mes de mayo. Estaremos hablando acerca de la unidad en sus diferentes temarios que tenemos de aquí para adelante. Así que espero les sea de una bendición, de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús leo para ustedes Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, un pasaje muy conocido, pero muy conocido para el pueblo cristiano. Y dice la bendita palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una vez más, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti para suplicarte el favor de tu Espíritu, que puedas dirigir mis pensamientos, mis palabras, Dios mío, que no sea lo que nace de mí, sino lo que tu palabra dice con relación a este temario que estaremos desarrollando para glorificar tu nombre y bendecir la vida de los oyentes y televidentes de Canal 27. Y por qué no decir de las diferentes redes sociales que son usados para este medio. Señor, en el nombre de Jesús, oramos creyendo en tu promesa de tu Santo Espíritu y la guianza de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Hoy quiero desarrollar el tema o el título de esta enseñanza, el fundamento de la unidad. Cuando hablamos de unidad, vino a mi mente lo que siempre suele suceder cuando alguien comienza un proyecto. Cualquiera sea los proyectos que se inician, siempre están basados en un concepto. Y este concepto es el que da vida o el desarrollo de todo lo que se quiere. Llámese ideologías, llámese filosofía, llámese como usted quiera llamar un proyecto, cualquiera sea, siempre está basado en un concepto. Y ese concepto es el que da vida, como ya dije, el progreso y desarrollo de todo lo que se quiere. En esta hora, antes de poder desarrollar este tema, vino a mi mente, ¿por qué no hablar del fundamento de la unidad? Hay un eslogan que pulula en el medio social y la gente dice en algunas reuniones, en cualquier otro medio donde haya la manifestación de algo, dice: un pueblo unido jamás será vencido. Es un eslogan. Pero también hay un eslogan que el enemigo usa: divide y vencerás. Para poder entender lo que es la unidad, tenemos que ir al fundamento. Y lo que Moisés en este momento le está diciendo al pueblo de Israel en el último sermón
que Él le dirige a la congregación de Israel, les dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si queremos saber del fundamento de la unidad, nuestro primer objetivo es ir a lo que Dios es en esencia. Y cuando hablamos de esencia, podemos decir que Dios es la esencia de toda unidad. Porque en la deidad divina, a través de la Trinidad, Dios obra en unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay una separación entre esta deidad como para poder hacer cada quien lo que quiere. Y si Dios es uno, Él obra de una manera coordinada de acuerdo a su esencia, de acuerdo a lo que hoy estamos viendo, la unidad. ¿Por qué es necesario hablar de la unidad? Porque los desafíos que la iglesia está enfrentando en nuestros días son desafíos que nos llevan a comprender que hoy más que nunca debemos estar unidos. Y estar unidos para dar testimonio del poder que cambia, del poder que transforma, del poder que renova nuestras fuerzas, del poder que nos lleva a una vida diferente. Por eso mismo, entonces, la iglesia tiene que estar en unidad, pero basado en el concepto de unidad que tenemos con relación a nuestro Padre. Amados hermanos, si nosotros queremos enfrentarnos a un enemigo poderoso, debemos saber, la misma Biblia nos dice, Jesús dijo, si alguien quiere hacer frente a un ejército grande, debe primero evaluar con qué elementos cuenta, con cuánto miembro de su ejército cuenta. Si el enemigo viene a pelear contra la iglesia, debemos entender que somos un pueblo de Dios, y como pueblo de Dios necesitamos saber que contamos primeramente con el apoyo de nuestro Padre Celestial, pero también contamos con el apoyo de muchos creyentes que han confesado a Cristo como su Salvador y que aparte de eso han recibido a Cristo como su Señor. Si nos unimos, aunque el enemigo sea poderoso, sabemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Mi amado, en primer lugar entonces, podemos ver a nuestro Padre Dios como esencia de la unidad en la creación. La Sagrada Escritura dice, allá en el libro de Génesis, desde el capítulo 1 en adelante, podemos ver cómo Dios, a través de su palabra, a través de lo que pronunció, comenzó a formarse lo que hoy nosotros vemos. Pero llega un momento en el que nosotros vemos, según el relato bíblico, que hay un diálogo. Y un diálogo no se puede llevar a cabo con una persona solamente. Un diálogo, para que sea diálogo, tiene que ser entre dos o más personas. Y en este diálogo el Señor dice allá en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora bien, cuando hay esa palabra, esa expresión, podemos ver que Dios, siendo Dios, necesitó de la unidad de la Trinidad
para poder llevar a cabo el plan creador que estaba diseñado en la mente misma de nuestro Padre. Nunca el Padre ha obrado aislado al Hijo. Nunca el Espíritu Santo obra aislado al Padre. Nunca el Hijo obró algo aislado al Padre. Todo lo que se ha realizado de manera favorable para nosotros ha sido consensuado, según vemos en la Sagrada Escritura, ha sido consensuado a través de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi amado, si la Iglesia tiene que enfrentar los desafíos actuales, tenemos que entender que para poder nosotros alcanzar los objetivos que nos hemos trazado como Iglesia, para poder nosotros ver la gloria de Dios moviéndose a favor del pueblo cristiano, tenemos que acudir al fundamento de la unidad y depender de ese fundamento. Y en la medida que dependamos de ese fundamento, nosotros podamos darnos cuenta que no estamos solos, que entre más nos unimos como iglesia, más la presencia de Dios va a gobernar la vida de la iglesia y va a dirigir los pensamientos de cada uno de nosotros para enfrentar los retos y desafíos que hoy por hoy el mundo nos plantea. Porque cada día vemos que hay nuevas teorías, que hay nuevas formas de pensar, hay nueva manera de visualizar lo que el hombre ve, y hay una nueva manera de pensar, hasta pensar de Dios. Pero déjeme decirle, nosotros como iglesia, usted y yo como iglesia, hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Y si somos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas, esa luz debe resplandecer basado en lo que ya decía el fundamento de la unidad. La Sagrada Escritura nos dice, allá en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo aquí está resaltando prácticamente la función del Hijo como creador en el momento de la creación. El apóstol Pablo no solamente resalta lo que Jesucristo es como Salvador, sino que resalta lo que hizo en el momento de la creación. Por eso nosotros tenemos que ver que en la obra de la creación, mi amado hermano, en ese momento tan especial, la obra fue realizada, la obra fue llevada a cabo en una unidad perfecta. Y como Dios es perfecto, debemos entender que en todo momento Dios obra de acuerdo a la perfección que Él en su esencia ejerce. Por eso, mi amado, tenemos entonces que apegarnos al fundamento, como ya le decía, para que podamos nosotros no solamente, de alguna manera, alcanzar esa victoria por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier ataque hacia la iglesia, debemos entender que nuestra fe descansa en un fundamento. Y si descansa en un fundamento, eso es el privilegio más grande que tenemos como tal. Número 2, Jesús
el fundamento de la unidad. Eso lo dice San Juan en su capítulo 10 y versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Mi amado, ¿por qué nosotros hoy en día visualizamos ciertas diferencias, ciertas situaciones que se dan? Y se dan en congregaciones con el título cristiano. No hay esa unidad. No hay en sí el propósito de trabajar unidos. No hay en sí el deseo. Cada quien quiere hacer lo que bien le parezca. Cada quien quiere salirse del marco que nos lleva a nosotros a caminar de acuerdo a la palabra. Y la pregunta es, ¿por qué y cómo lograr que la iglesia entienda, que las personas entiendan, que para poder nosotros caminar en esta tierra, caminar en esta vida, necesitamos vivir la verdadera unidad? Jesús confiesa esto y dice, yo y el Padre uno somos. Significa que no hay una separación de poderes, no hay una separación de dominio, no hay una separación de planes, porque lo que el Hijo hace, lo hace de acuerdo a lo que el Padre determina. Lo que el Padre hace, lo hace en consenso con las dos personas más de la Trinidad. Por eso, mi amado, la Sagrada Escritura dice, allá en San Juan, capítulo 17, versículo 20 al 21, la Sagrada Escritura dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy a ir concluyendo con esto, mi amado. Uno de los propósitos fundamentales de nuestro Señor en esta oración es que todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador viene a formar parte de una unidad. Y estoy hablando de la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Juan recoge las palabras de Jesús y las plasma de esta manera, manifestando el deseo del corazón de Dios, el deseo del corazón del Hijo bendito de Dios, que todos nosotros, no importa el nombre de la congregación, no importa el nombre de tu denominación, lo que importa es que si tienes a Cristo en tu corazón, toma en cuenta que tú tienes que formar, yo tengo que formar parte de esa unidad y formar parte con Cristo Jesús, que es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, si la iglesia hoy más que nunca logramos establecer como prioridad número uno la unidad, donde quiera que ejerzamos, donde quiera que nos movemos, déjeme decirle, la victoria será grande, porque no estamos predicando a un Cristo diferente,
No hay un Cristo para cada congregación. Tenemos a un solo Dios. Tenemos a un solo Cristo y a un solo Espíritu Santo a quien debemos nuestra vida y a quien tenemos que rendirnos cada día. Mi amado, esta es la oportunidad. Hoy es nuestro privilegio de llevar a cabo esta unidad que Dios, a través de su oración, Jesucristo, a través de esta oración, anhela suplicantemente que cada uno de nosotros lleguemos a ser uno en la soberanía de Dios, como dice Juan, para que ellos sean uno en nosotros. Aquí hay una palabra plural, en nosotros. Esto significa que cada uno de los que hemos llegado al conocimiento, cada quien que se va uniendo, no importan los miles, no importan los millones de personas que se unan a Cristo, cada uno llega a formar una sola unidad. ¿Por qué razón? Porque hay un fundamento de la unidad, el cual es nuestro Padre eterno. Ese fundamento nos debe llevar a una reflexión que nos ayude a que cada día nuestro testimonio como hijo de Dios pueda tener éxito en medio de las tinieblas, en medio de un mundo convulsionado, en medio de situaciones adversas que cada día nuestro mundo sufre. Necesitamos una iglesia unida, necesitamos ser un pueblo unido para la gloria de nuestro Dios. Necesitamos sobre todo reconocer que separados, como dijo Jesús allá en el Evangelio de Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Si cada uno quiere moverse, cada uno quiere hacer su propio proyecto, déjeme decirle que entonces no está dentro del plan de Dios. Pero si todos nos movemos y nos encaminamos hacia una unidad, y cuando hablo de unidad, quiero adelantar algo, no estoy hablando de uniformidad, estoy hablando de la manera de pensar y de aceptar cada pensamiento que conlleve a la bendición de aquellos que necesitan de Dios. Mi amado hermano, espero que esta breve reflexión pueda ayudarnos y pueda inspirarnos a que en vez de pensar en nosotros mismos como individualistas, pensemos en nosotros como un cuerpo que está unido para cumplir una misión sobre la tierra. Mi amado, por algo Dios te tiene ahí, por algo tú eres parte del cuerpo de Cristo, por algo tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo, por algo somos llamados los hijos de Dios. Y como tales debemos entender que nuestra función es cumplir el plan de Dios, cumplir el propósito de Dios y llevar a cabo ese propósito de acuerdo al anhelo del corazón de nuestro Padre. Que Dios te ayude. Espero que la gracia del Señor nos ilumine para poder seguir adelante. Vamos a orar en esta gloriosa hora. Padre, gracias te doy por permitirme llevar esta palabra a cada uno de mis hermanos. Señor amado, para que podamos entender la función de la iglesia y dónde descansa el principio de la unidad. Sabemos que el fundamento de la unidad eres tú, Señor, por lo que necesitamos, Dios amado, aprender de ti para poder nosotros llevarlo a la práctica en esta tierra. Ayúdanos a ser personas dispuestos a mantener esa unidad
para triunfar sobre las adversidades que cada día tenemos que enfrentar. Bendice a los que esta mañana estuvieron presentes y estuvieron a bien sintonizar Canal 27. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y será el próximo domingo, si Dios así nos permite. Este fue un espacio de enseñanza bíblica. Junto a Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz, damos gloria a Dios por su palabra.